Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Séptimo mandamiento, 13. Tus palabras están perdiendo su fuerza, guardián. Ella estaba más que simplemente enfurecida en este momento. El odio hirviente que ahora sentía estaba dirigido no solo hacia uno de los engendros de Pandora, sino hacia el dios que se atrevió a tratar de encadenarla. Puedo ser misericordioso si me lo suplicas, tu pequeño plan es tan inútil como tu escondite y hasta ahora ni siquiera logró distraer al niño maldito. Cualquier truco que hayas preparado para la abominación no puede ser tan importante como... Ella fue cortada cuando la silueta verde brillante parecía cambiar. Pandora acaba de hacer contacto directo con el acusado. Su tono llevaba el borde de la finalidad, algo con lo que incluso ella sentía que nadie debería templar. Puede que no pueda escuchar sus palabras, pero puedo verla llegar a través de Realms y hacer contacto directo con su engendro. Las cosas están cambiando ahora y no podemos esperar más para que ocurra esta confrontación. Resopló mientras su agarre de su arma se apretaba en anticipación. ¿Y qué significado tiene su falta de carga? Entonces, ¿qué pasa si desea entretenerse con una de sus abominaciones y luego dejarla arrastrar su patética existencia a través de las edades? No es la primera vez que muestra sus preferencias hacia su creación. Su mente regresó hacia una abominación muy específica que conoció hace mucho tiempo. Todavía podía recordar sus gritos mientras ardía en sus llamas divinas. Puede que no tenga el sabor habitual del campo de batalla, pero incluso entonces puedo decir con seguridad que nada de lo que ella intentará le permitirá salvar a su preciosa marioneta de que le corten las cuerdas. Hubo una pausa antes de que llegara la respuesta. Su habitual voz divagante ahora se escuchaba mucho más fuerte y clara que antes, lo que significaba que estaba vertiendo más poder divino en el hechizo. Ella se preguntó qué podría realmente hacer que perdiera su propia compostura para desperdiciar tanto maná en el hechizo y ni siquiera notarlo. Alguien obviamente estaba agitando su pelaje de todas las maneras equivocadas allí. Ahora que estaba más tranquila y no solo después de su llegada, podía decir claramente que él estaba un poco apagado en comparación con las divagaciones y andanzas habituales por todas partes en su ridículo sentido del deber autoproclamado. Parecía casi desconcertado por lo que estaba sucediendo. Incluso ella tenía suficiente ingenio para sentir ese cambio repentino y el desgarro del reino, pero apenas le prestó atención ya que la mayor parte de su enfoque estaba en lo que más deseaba. Un hecho inédito, una nueva variable que altera las medidas que se requieren para que se construya el camino perceptible. Mi tiempo es limitado, los preparativos deben llevarse a cabo y su papel no tiene peso para ellos, por lo que sus directivas no se verían cambiadas por este nuevo desarrollo. Ella apretó los dientes pero guardó silencio. Su momento llegará ya que nadie escaparía de su ira y tan pronto como su trato haya terminado, ella lo golpeará sin piedad. Mi mirada lo ve todo, mis manos pueden tocar la oscuridad menguante de la abominación, la locura y un corazón retorcido son las fuentes de esta irregularidad. Nos moveremos al final del ciclo, prepárate y afilará tu arma, ya que será la que pruebe la sangre del acusado y será la que termine con su reinado de discordia. Esto trajo una sonrisa a su rostro. ¿Y qué pasa con los mortales? La irregularidad que se baña en sangre y la que lleva el hedor de un serpente arrepentimiento. Ella trató muchas veces de contemplarlos, pero cualquier cosa que Magik ocultara sus verdaderos orígenes hizo imposible que la suya obtuviera alguna idea. Si bien han logrado corromper a la honorable Atenea en medio de ellos, puedo decir que está debilitada y no es una amenaza. Puede que no sea perfectamente consciente de ellos, pero las irregularidades no son tan débiles como sus dueños mortales. Todo será revelado, todo será contabilizado y todos serán retenidos en una cuenta por sus pecados. El alcaide parece recuperar la compostura y ahora sonaba más como su yo desalmado anterior, que ella odiaba por todas sus intromisiones del pasado. Mi juicio no será negado, mis manos recogerán la cosecha de los pecados, y ninguno escapará de mis tumbas. Un escalofrío se apoderó de la zona, pero apenas lo notó, el alcaide era mucho más hablador que antes, y eso la desconcertó en un grado mucho más alto de lo que jamás admitiría.
Incluso con su rabia y odio, sabía que no era normal que él mantuviera conversaciones tan largas con nadie o expresara algo ni remotamente relacionado con los deseos. Ella lo vio muchas veces, los ojos de aquel que no tenía pasión ni luz real de la vida, pero eran tan expresivos como cualquier otro en su forma metódica hueca. Su propia leyenda puede cantar de deber y lealtad a ella, pero nunca se dejó perder en ella, convertirse en nada más que una herramienta para su propia autoridad y dejar que todo lo demás simplemente fuera lavado por el tiempo. Era tan repugnante como su mera presencia era desconcertante para aquellos que entraban en contacto directo con el Dios juzgador y no quedaba ninguno que no fuera cambiado por el encuentro. Ella vio lo que había que hacer y evitó tal resultado. Algunos mortales fueron vistos susurrando su nombre en un intento de apelar a su ego del que no tenía nada, ninguno se salvó y todos fueron juzgados. Ella sabía que su engaño que la trajo a este trato fue un acto de camino calculado hacia sus propios objetivos en lugar de un deseo real de ayudarla. Ya se había formado un plan en su mente y nada lo influiría ahora. Bueno, ella sabía que después de su victoria sobre la abominación de Pandora sería liberada, y luego le haría saber cuánto de su ira llevaban sus llamas divinas. Él no era el único que sabía cómo ser implacable. Igual, igual. ¡Qué divertido! Fue divertido. Quizás. Ella no lo sabía. Y eso era divertido en sí mismo, era un juego que se jugaba solo y todo lo que tenía que hacer era ver y reír mientras todas las figuras del tablero bailaban con sus propias melodías. Los relojes corrían hacia atrás y la sonrisa en su rostro brillaba como una luna creciente, los ladrillos bajo sus pies se movían mientras saltaba hacia adelante y giraba con los ojos brillando como rubíes en la noche. ¡Qué maravillosa fiesta podía ver ahora por delante! Tal vez ese pequeño cachorro necesitaría más aliento. Era tan lento que se estaba volviendo aburrido, su ritmo era el de un caracol corriendo y saltando tortuga mientras cantaba lo que su corazón le decía que hiciera. No sé a dónde me llevará mi viaje, su voz melódica sonó sobre el reino propio. No es nuestro lugar para saber, y los vientos respondieron. Veo cómo esta historia terminará con mi ojo bien cerrado y el libro cerrado. Ella giró mientras los árboles se unían. Un acertijo, un misterio, un secreto, sus ramas se balanceaban y cantaban junto a ella. Veo mi propio corazón en la balanza, mi corona pesando sobre el trono y mi amor pintando los cielos. Las estrellas se movieron mientras brillaban con su melodía. Juramos, es la verdad como la vimos nosotros mismos. Sabían lo que ella hizo y haría, la mejor amiga que puede pedir. Una pluma sangrienta escribirá nuestras canciones, una espada manchada de tinta pintará nuestros mapas. Giró mientras los ojos se abrían en la oscuridad del bosque. Lo veo ahora mismo, el sueño que se escribe a sí mismo en el gran tapiz. Una voz ronca y zumbante vino de un lado. Página tras página, capítulo tras capítulo, anhelo este viaje más que los dulces más dulces y los tés más calientes. Ella agitó la mano y se manifestó un paraguas gótico ornamentado en colores negro y rojo carmesí. Es hora de que nos vayamos, demos un paso atrás y corramos contra el sol. Una voz nerviosa y nerviosa se unió, aparentemente moviéndose constantemente y cambiando de posición a su alrededor. Mi corazón llora y mi alma canta, tenemos nuestra pequeña fiesta esta noche. Los cielos sobre ella brillaron con un rayo esmeralda y comenzó a llover instantáneamente. Vemos que mañana, anteayer, nos reuniremos para un baile. Una voz aguda y casi femenina sonó desde arriba. Y nadie abandonará este sueño, y ninguno despertará, ya que soy la reina. La lluvia terminó tan abruptamente como comenzó, y ella arrojó el paraguas con un giro, donde se rompió en una bandada de mariposas. Su corona está hecha de rayos de sol y cielos nocturnos, cantaba cada voz. Así es, exclamación de cierre. Ella se rió. Sus ojos se arremolinaron mientras miraba hacia adelante, la luz carmesí provenía de ellos al ver lo que se avecinaba y lo que venía a atrapar. Arriba con ella por detrás. Tal vez fue solo su propio pasado o su futuro tratando de alcanzarla, era lo mismo que su viaje nunca estuvo completo hasta que tuvo todo lo que deseaba e incluso lo que no tenía, ya que no sabía que lo deseaba todavía. Su visión estaba llena del chico pelirrojo que le llamaba la atención, el que era como ella y el que no jugaba los mismos juegos aburridos que otros. Las viejas reglas eran tan rancias y sabían a pan seco y agua pura, su sabor aún no lo sabía, pero lo descubriría y luego lo haría suyo y ella será suya.
Después de todo, si eran diferentes, entonces solo tenía sentido que fueran diferentes juntos. Es por eso que ella se despertó después de que él llegó y comenzó su viaje antes de que él llegara, su camino lo llevó a él y eso fue todo lo que importaba, ya que ella se conocía a sí misma tanto como conocía su propio pasado que quería ser su futuro. Tal vez fue amor. Odiar. ¿Podría amar, odiar y odiar amar? Ella podría hacerlo. Pero, ¿qué era él? Ella no lo sabía. ¿Por qué era como ella? Porque ella era como él. Fue tan fácil cuando jugaste no por sus reglas, sino por tu cuenta para ver cuánto hizo que todo fuera mucho más divertido. Ella podía darle una canción muda a un sordo y preguntarle a un ciego de qué color eran sus palabras y ellos respondían como no lo sabían y eso significaba que sus respuestas no tendrían mentiras. Pero, ¿a qué sabrían sus palabras? ¿Cuál era el sonido de sus propios pensamientos? Ella quería saberlo. Tal vez si ella abre su cabeza probará su amor que escondió allí. Ahora esa fue una idea. Y su canción también cambiará, él se unirá a ella y cantarán a todos lo divertido que fue. No eran como todos los demás, después de todo, jugaban según sus propias reglas y ella vio la hermosa vista de su propio reino donde tenía tantos juguetes nuevos. Brillando, brillando, deslumbrando y llorando, maldiciendo y aclamando, todos y cada uno tan ruidosos en la tierra silenciosa llena de nada más que tumbas con lápidas hechas de armas. Él le contará las historias que tenían, tal vez incluso escriban las suyas propias, nuevas y mejores y las entierren en su reino. Incluso puede quedarse con las mascotas con las que ahora juega, tendrán que ser entrenadas adecuadamente, pero le gustaron los juguetes nuevos para no romperlos. Sabía que su propia canción sería mucho más hermosa con él cantando, su sonrisa brillará y sus ojos arderán y todo estará bien en su reino. Continuó su camino en el camino, su risa, fuerte y alegre, y llena de la locura que no contenía nada más que alegría. Después de todo, era su reino y ella era la reina. Igual, 0, 0, igual. Maldijo mientras esquivaba otro golpe de un enorme peón con garras, la cosa deformada que intentaba usarlo mientras su juguete masticable emitía un rugido gutural antes de saltar hacia adelante. Honestamente, quería saber cómo su surtido desigual de patas largas y delgadas y muñones cortos y rechonchos le permitía moverse tan rápido, se mantenía al día con él. Si bien no era exactamente el más rápido entre los héroes del pasado, seguro que no era lo suficientemente lento como para ser atrapado por algo tan mal formado, obviamente disfuncional. Entallando una de sus flechas disparó, las llamas divinas floreciendo mientras el proyectil volaba verdadero y justo en las fauces abiertas llenas de demasiados dientes retorcidos, el ataque haciendo que la maldita cosa se tambaleara hacia atrás. Su momento de alivio se convirtió en un momento de pánico cuando la bestia divina avanzó una vez más e instantáneamente descargó todas las llamas que acaba de tragarle, solo sus rápidos reflejos y experiencia le permitieron sobrevivir. Si bien sus propias llamas divinas realmente no podrán dañarlo en circunstancias normales, hubo ciertos hechos que hicieron que fuera primordial que los evitara. Como el relámpago divino púrpura que se mezcló con ellos y básicamente los esclavizó a la propia voluntad de la bestia divina, no importa cuán poco tuviera la maldita cosa o cuánto pareciera aflojar la correa a su dueño. El aullido en la distancia lo hizo temblar, una de sus autoridades estalló y luego se quedó inactiva, recuperándose después de ser destrozado y asesinado de una manera que no debería haberlo hecho. Honestamente, no importa lo que intentara, había tantas cosas mal con esta situación que también podría simplemente doblarse y tratar de escapar en lugar de tratar de defenderse. Menos mal que no era como algunos de los demás, no era lo suficientemente tonto o arrogante como para pensar que se alejaría de este encuentro sin rasguños. Las naves se habían ido, su pozo estaba sellado, y cualquier bestia divina a la que pudiera llamar ya estaba luchando contra el ejército aparentemente infinito de cualquier criatura retorcida que este reino generara a pedido. Realmente no podía admitirlo en voz alta, pero se estaba quedando sin opciones, realmente no había muchas de ellas para empezar, e incluso las dos cartas de triunfo restantes que escondió ya se veían bastante sombrías en términos de sus posibilidades de trabajar. Bueno, esto no es divertido. Murmuró como con un movimiento de su mano la luz azul comenzó a brillar. Espero que lo aprecies.
Ciertamente lo hago, niño pequeño. Llegó la voz retorcida de todo a su alrededor. Sabes que realmente no puedo dejarte ir, ¿verdad? No te vas hasta que termines nuestro pequeño juego y pueda ver que estoy ganando. Bueno, ya veremos sobre eso. Su arco se movió, convirtiéndose en una ballesta con una sola mano. ¿Crees que puedes esquivar esto? No necesitaba apuntar, ya sabía dónde se conectará el golpe de la manera más dolorosa, y por eso disparó a su izquierda. La luz verdosa que seguía al cerrojo sangraba con motas de púrpura mientras corría hacia su enemigo invisible. La suerte era una de las cosas que nunca le faltaban. Su mano que sostenía su arma se apretó más fuerte alrededor del agarre, ya que no había sonido de impacto, ni gritos de dolor ni ninguna indicación real de que su ataque se conectara. ¿Realmente pensaste que sería tan fácil? Vino de mente riendo. No es así como vamos a hacer esto. Puedo ser misericordioso, pero no puedo evitarlo cuando los niños malos se portan mal. Hubo un rugido titánico que lo sacudió, una figura descomunal con un arma ardiente aterrizó justo frente a él, unas fauces abiertas de un león y un resto sucio y desgarrado de una capa roja. El arma en sí era ancha y larga, que era casi tan larga como alta, podía sentir el calor y eso no eran las llamas divinas las que lo estaban haciendo. Bueno, ese es un tipo interesante que tienes aquí. Sacudió la presencia con facilidad, vio y luchó contra muchos más enemigos sucios antes. No te importaría si lo mataba muerto al salir. Ahora lo entiendes. Escuchó aplausos emocionados que no eran de ninguna manera burlones. Pensé que podría necesitar pintarte con razones, pero eso habría sido aburrido. No está en mi personalidad decepcionar a aquellos que quieren ver lo mejor de mí. Tuvo que detenerse, la autoridad tardó un poco en acumularse y no tenía ni idea de si su oponente actual podía sentirlo o no. Puede que no esté en mi mejor momento en este momento, los compromisos anteriores pueden haberme endurecido un poco, pero creo que puedo cumplir sin más estímulos. Estaba casi listo, solo un poco más. Oh, ¿y qué agregarás a este partido? Vio como la oscuridad a su alrededor se deformaba y se retorcía de emoción. Había algo amargo en el aire que hacía que sus tripas se volvieran por el mal sabor. Sabía cuando estaba acorralado, pero ni una sola vez antes fue derrotado. Puede ser puesto en una posición desfavorable, pero siempre había una opción, siempre una salida. Dime. 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 Sonrió, su larga capa verde con capucha estaba rasgada, pero aún así ocultaba su rostro. Bueno, en mis viajes elegía un par de amigos para que me lograran. El reino a su alrededor tembló cuando agujas gigantes de hueso de marfil se abrieron paso desde el suelo a su alrededor. Y algunos de ellos tienen mucha hambre, su gula es cosa de leyendas, después de todo. Suena como muy divertido. Los brillantes ojos rojos se abrieron en el cielo. Espero que les guste el postre. Igual, 0, 0, igual. Pandora miró a su hijo, podía ver la profundidad que ningún otro podía afirmar ser capaz de presenciar y él tenía muchos de esos. Lo que se escondía detrás de esas interminables llanuras de cuchillas era algo que ella no podía entender, la frustraba e intrigaba, y el hecho de que sus compañeros actuales tuvieran aún menos sentido hacía lo mismo. Ella sabía que de alguna manera estaba engañando a su propio sistema, círculo de usurpación no era infalible y lo que hiciera lo convertía en algo parecido a una esponja para las autoridades. Los cambió la forma en que funcionaban y los refinó, pero los hizo más débiles al mismo tiempo, pero más sólidos y firmes en el otro. No sabía qué pensar de esto, no era técnicamente injusto, pero casi la hacía quedar mal y como si estuviera mostrando favoritismo por alguna razón cuando realmente no lo era. Era casi como si estuviera hecho de masa diferente, mientras que a sus hijos se les rehacían los cuerpos para manejar a las autoridades que ganaron. Pandora tenía mucha menos participación en este caso en particular. Ese brazo que parecía pertenecerle a él, pero no a él, llevaba alguna forma de plano, de una base que solo requería ser construida adecuadamente de acuerdo con los esquemas y luego llenarse con el contenido adecuado. E incluso entonces, Círculo de Usurpación logró recrear solo la mitad, de alguna manera tomando lo mejor de lo que el brazo tenía en sí mismo y fusionándolo en el todo mayor.
No, su hijo no era habitual ni era como el resto de sus hijos, su cuerpo estaba forjado a partir de cosas mucho más duras y se veía claramente contra la velocidad de Dios de Hermes. Su hijo, Shir, era algo nuevo, y algo que sabía que sacudiría todo el reino cuando ganara más y más velocidad en su carrera actual. Algo, a Pandora le gustaba llamarlo intuición de la madre, le dijo que era demasiado terco y demasiado concentrado para ser asesinado, las oleadas constantes y los temblores casi inestables de su propio espíritu eran toda la prueba que necesitaba. Su futuro no estaba escrito, era como si no tuviera pasado y eso era casi inaudito, pero ella no podía verlo ni podía encontrar ningún hilo de su destino, sin importar lo mucho que mirara. ¿Era esto lo que Hermes llamaba un comodín? No, era algo nuevo, algo que ella no tenía idea de cómo poner en palabras y algo que realmente quería sostener contra su pecho y calmar esas preocupaciones que él llevaba en su corazón. Tampoco estaba ciega, lo que Hermes implicaba antes de su pelea con Shir la hacía sentir extrañamente amenazada. Eran un número muy limitado de dioses que ella podía nombrar que podían asustar al bufón generalmente intrépido, y menos aún que realmente pudiera atraparlo para entregar las amenazas. Alguien que hizo que Hermes se sintiera amenazado. Eso fue malo, eso fue increíblemente malo y ella sabía con certeza que él no estaba hablando de Rama ni de nadie que conociera desde la parte superior de su cabeza. Ella nunca fue muy aficionada al embaucador, él era tan bueno para mantener todas sus cartas cerca de su pecho que era exasperante para cualquiera que realmente tuviera tratos con él antes. Mientras miraba a su hijo, también sabía que realmente no se rendiría, ese pequeño recorrido por su propia alma la hizo plenamente consciente de qué tipo de persona era Emilia Shir. Algo en él se rompió no hace mucho, algo fundamental cambió y ella pudo ver las olas que todavía corrían sobre la superficie de su propia alma. Ella sabía lo que lo cambiaba, era tan obvio y tan hermoso que su propio corazón se balanceaba lleno de felicidad, una emoción tan poderosa como Purelo, fue capaz de cambiar a una persona en un nivel tan profundo. La imagen de ese mortal que lo cambió, resonaba dentro de él en cada momento en el tiempo, fue tallada tan profundamente en él que se convirtió en parte de su propia existencia. Pandora no pudo evitar sonreír ante la revelación, era una motivación poderosa y una fuente mucho más poderosa de su propia razón para seguir adelante. Su confianza en sus hijos siempre fue algo que salió como una opinión sesgada, algo que ella hizo parecer solo favoritismo y fue el caso la mayor parte del tiempo. Aquí y ahora, oh, cómo deseaba verlos venir, cómo deseaba ver sus reacciones a lo que ella ha engendrado y traído al mundo, y cuánto sabía que esto cambiaría. Había tantas cosas que podía hacer y tantas cosas que debería haber hecho, pero en cambio, simplemente decidió sentarse y mirar, hizo que su éxito fuera mucho más dulce. Nacido de llamas que llevaban maldiciones infinitas. Forjado por un sueño. Roto por la verdad. Reforjado por el amor. Pandora sabía que cuando se trataba de Shir lo conocía mejor de sus hijos, su misma alma le mostró algo que ella tomó y quemó para siempre en su mente. Sabía no solo cuánto le afectaba, sospechaba que ver algo tan imposible y, sin embargo, posible dejaba una marca permanente en ella, pero lo profundo que era no podía decirlo. Pero una cosa que podría decir con certeza es que nadie que se interponga en el camino de su hijo más nuevo esperaría lo que tendrá que enfrentar. Emilia Shir era algo nuevo, así que es por eso que decidió rebelarse. Él realmente podría enfrentar sus maldiciones y su odio y seguir corriendo hacia adelante. ¿Cuántos romperían contra él? ¿Cuántos caerían? Él era demasiado terco y demasiado motivado para permitirse perecer, ella estaba segura ya que vio lo que se necesitará para frenarlo. Su voz le sonó, nunca hizo algo así, pero esta vez una excepción estaba en orden. Igual, 0, 0, igual. Su objetivo nunca cambió, pero podía ser alterado, no tenía ningún plan de detenerse, pero su deseo de saciar su propia curiosidad ganó contra su dedicación habitual, y se hizo un pequeño desvío. Sintió que era merecido, que se lo ganó su lealtad y su propia fe, y sin embargo, una pequeña parte de ella se preguntaba y soñaba sobre lo que tal empresa descubriría para ella y su tarea. Lo que vería y lo que descubriría, lo que podría ser que se despertara con sudor frío y con la visión del infinito extendiéndose más allá del horizonte.
Ella conocía leyendas, nació y se nutrió por su cuenta y luego perdió la mayor parte de ella con solo lo suficiente para no alejarse de su propia misión. Y por primera vez desde que abrió los ojos como el ancestro divino Guinevere, sintió una leyenda que le hablaba de una manera que no debería haber sido posible. Por primera vez, sintió algo más que confianza en su tarea mientras contemplaba uno de los engendros de Pandora y la leyenda sostenido con fuerza en su mano. Solo por varios momentos sagrados, pudo ver y sentir cómo Calibur le hablaba, y una leyenda que cantaba desde dentro de su hoja la hizo sentir miedo y querer correr tan lejos como sus pies pudieran llevarla. La luz que reclamaba la vida del dios del mar no era la que ella deseaba, hablaba de algo de lo que no sabía nada y reclamaba uno digno solo por su presencia. Fue horrible, estaba mal, la hizo querer bajar allí y agarrar al niño y sacudirlo hasta que él le diga que lo que vio no era real, era solo una mentira. Pero ella simplemente corrió y se escondió y se negó a investigar más el asunto, ya que sentía que su propia fe no podría estar a la altura de la que tenía esa espada. Solo después de tantos días se atrevió a echar un vistazo, su mirada parecía mucho más profunda que la carne y los huesos y contemplaba el alma de aquel que sostenía esa leyenda en su mano. Autoridades que no eran autoridades, refinadas y sin embargo debilitadas, afiladas y reforjadas y mucho menos lo que se suponía que debían ser. Y detrás de estas anomalías, detrás de esas atrocidades, vio algo que hizo que su corazón se detuviera y sus ojos ardieran mientras contemplaba todo un mundo hecho de cuchillas. Innumerables, oscureciendo la línea del horizonte mientras se elevaban desde dentro de ese suelo y cada uno hablaba de la leyenda que tenía no menos gloria o peso que una autoridad, y sin embargo, ella podía decir que no lo eran. Demasiado diferente, demasiado estático, demasiado extraño para que ella los llame autoridades de dioses, y demasiado real para ser cualquier cosa menos, y demasiado numeroso para estar en posesión de un solo individuo. Mientras su mirada vagaba, vio algo que la hacía querer llorar, pero sabía que las lágrimas que se filtraban por sus mejillas eran las de sangre. En la cima de la colina estaba la hoja, que reclamaba su propio ser como Excalibur, la leyenda tronó en sus oídos y la luz quemó su propio ser y detrás de él, solo recordaba la luz y el olor a hierba fresca, viento cálido y algo que le susurraba al oído una promesa de la que no sabía nada, pero sentía que era la más importante de su vida. Guinevere pasó días después de eso acostada en su cama y mirando a la nada, su mente sufriendo y su cuerpo sintiéndose entumecido y casi imposible de mover con sus propias fuerzas, ya que todavía estaba tratando de captar lo que veía. La se sentía rancia y sosa y cualquier luz se sentía tibia y sombría, su propio ser trataba de aferrarse a la sensación que estaba dotada al presenciar esa luz que estaba escondida dentro del alma del más joven de los hijos de Pandora. Lo anhelaba, lo deseaba y sentía como si no hubiera nada más hermoso en el mundo que este pequeño destello breve que vio y aún no pudo y no quiso olvidar. Fue como un sueño eterno del que no quería despertar de. Pero nada podía durar para siempre, nada podía resistir a una fuerza imparable para siempre y por eso Guinevere pudo recuperar su movilidad y equilibrio mental. Todavía sentía el santo grial y su presencia, que le prometía el éxito en su empresa deseada, estaba casi tentada a usarlo, pero no era el momento y ella sabía que las cosas habían cambiado y su objetivo ya no estaba fuera de su alcance. Si el niño de Pandora tenía dentro de él tales leyendas, y era visto como digno de ellas, entonces ella estaba cerca. Su tarea nunca cambió, simplemente se volvió mucho más importante a sus ojos cuando salió de su base por primera vez en semanas. Sabía que su rey estaba más cerca de lo que había imaginado que estaba, algo era diferente pero parte de él descansaba dentro del niño de Pandora y ahora tenía un nuevo destino en mente. Paso a paso, todavía podía sentir la brisa cálida y el olor a hierba fresca y luz en su piel, y si se sentían casi reales en la noche oscura sin viento, entonces era solo una señal de que estaba en el camino correcto. Si Guinevere se mirara en el espejo, habría visto un parpadeo de algo en sus ojos que no estaba allí antes, algo de lo que no sabía nada y, sin embargo, sintió que retorcía su mente y sus deseos. Al fin y al cabo, nadie se va sin marcar después de presenciar una utopía imposible. Igual, 0, 0, igual, A barra N.
Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.